extremadamente trabajador, tiene los cabellos negros, persona extremadamente indecisa, de separaciones, distanciamientos. Hola, ¿cómo estás, mis guerreros de Géminis? Soy J y te doy la bienvenida a mi canal J Tarot. Quiero invitarte a suscribirte, activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y aquí vamos a ver la lectura del mes de abril, a quien vas a conocer sus características físicas y emocionales. Recuerda que este mes de abril voy a estar en Ciudad de México, gran oportunidad para que tengas una consulta en persona conmigo. En la descripción está toda la información de cómo lo puedes hacer. Si eres una mujer y estás esperando que llegue a tu vida un hombre, vamos a ver cuáles son sus características. Si eres un hombre esperando que llegue a tu vida una mujer, estas van a ser sus características. Y bueno, si tú eres un hombre esperando un hombre, estas mismas características aplican para ti. Si eres una mujer esperando una mujer, pues estas características aplican para ti. El hombre que va a llegar a tu vida te sale con las cartas del 8 de oros y el sota de oros. Muy bien. Este es como un ejecutivo junior que está conociendo. Este hombre está empezando en su trabajo. Este hombre está iniciando en una posición de donde puede tener la posibilidad de crecer a llegar a ser un rey. En estos instantes está iniciando. Puede que esté terminando sus estudios, esté iniciando trabajos, puede que esté teniendo nuevas oportunidades, puede que incluso esté trabajando como entrenador, ya sea físico o entrenador de productos. Es un hombre extremadamente trabajador, eso es lo que piensa 24 horas al día. En algunas ocasiones puede estar describiendo también tal vez hasta incluso tu pareja. Así que si es el caso, presta atención a los consejitos que vienen aquí de parte de tus guías, porque ahorita estoy conectado también con los tuyos, los míos, los de todo el mundo. Es un hombre que está enfocado en su trabajo, que está enfocado en muchas cosas que a la vez, pero está pensando principalmente también en el amor. Es un hombre que tiene los cabellos negros, puede ser un chocolate oscuro tirando a negro, no es un negro azabache. Es un hombre que tiene unas características físicas como lo te la acabo de describir. Tiene la nariz bastante elevada, bastante como larga y como muy perfilada, extremadamente perfilada. Es un hombre que pareciera que no es de tu país, pero eso es físicamente porque en realidad sí nació en tu país. Tiene características de extranjero, pero no lo es. Tiene las manos bastante inusuales, son como muy suaves, no como las mías. Son bastante suaves. Y son de un tono de piel más o menos como este. Ahorita está pegándome la luz, así que se ven bastante claro, pero es un tono de piel como este, un poco bastante claro. Es un hombre que tiene buenos sentimientos, buenas emociones, pero que aún no ha aprendido a controlar ni tiene balance en su vida con respecto a lo que es el trabajo, el amor y el dinero. Puede ser una persona tal vez que incluso actúa de una manera un poco infantil o inmadura. Así que cuidadito si te toca cambiar pañales. Todos sabemos aquel consejo que dice: el que se acuesta con personas menores amanece. ¿Conocen ese dicho? ¿Cómo les dicen en tu país? Déjame ahí en los comentarios para leerlo, o mándamelos a mis cuentas de Instagram @jtarot7. Vamos a ver si es conveniente entonces que tengas esta relación con esta persona, porque marca que es una persona menor que tú. Depende, a algunas chicas, a algunos chicos les gustan menores, otros no. Pues menores que tú dentro de lo que es legal, ¿ok? Si tú tienes 30, esta persona tiene 21 años. Uy, una persona extremadamente indecisa. No es conveniente para ti. Este chico que vas a estar conociendo todavía no sabe qué hacer, está enfocado en su trabajo, está enfocado en estas cosas. Recuerda, esto no quiere decir que esta es la única persona que vas a conocer este mes. Puedes conocer a varias personas, pero la que resalta en este instante es este hombre, porque tal vez tú te vas a llegar a ilusionar y tus guías te están diciendo: ok, viene este hombre para ti. Sabemos que Juan, Francisco, Pedro, María, Roberta, Felicia, Priscila, Cecilia y todas las demás se enamoran de una vez. Así que es importante de que no lo hagan. María, no te vayas a enamorar del primer hombre que venga, menor que tú, a llenarte la cabeza de ideas ni a ilusionarte, porque ya te pasó. No vuelvas a repetir ciclos. Uy, ok, ya lo dije. La mujer que vas a conocer, la mujer que vas a estar conociendo, mis guerreros de Géminis, es una mujer doble cara. Por un lado te dice cosas bonitas y por detrás está apuñaleándote y hablando mal de ti. Esto es una mujer en el área del amor, ¿eh? Esto también podría hacer referencia a que algunos de ustedes que están en pareja están teniendo problemas con su suegra.
Esa suegra de ustedes no les gusta, no les llama la atención, no quieren saber nada de ustedes y hablan mal de ti a tus espaldas. Este mensajito llegó adicional ahí para ustedes. Esta chica que vas a estar conociendo, ya tú seas chica o seas chico esperando a una mujer, tiene energías con esas mismas intenciones, de doble cara. Te dice una cosa por delante, por detrás hace otra. Le dice que le gusta el color rosa, pero en realidad no, simplemente te está manipulando. Cuidadito porque tiene su interés en otras cosas. ¿Qué otro mensaje adicional hay aquí para ti de parte de ella? Te sale la carta de la luna y esto habla de separaciones, distanciamientos. Esta mujer quiere venir a tu vida a hacer caos, a crear caos. Algunos de ustedes en particular, esta puede ser una mujer nueva que simplemente está acostumbrada a tener todo lo que ella desea en sus manos. Y ella por ende entonces actúa de una manera bastante negativa. En algunas ocasiones puede estarte describiendo a ti o describiendo a alguna mujer a tu alrededor si tú eres chica. Así que presta atención a estos mensajes porque si ese es el jaloncito de oreja que te toca a ti para que corrijas estas acciones y no vayas a caer entonces en una situación en la cual llegues a sufrir y perjudicar tu situación emocional. Mucha atención con estas energías, pero sí marcan aquí de una mujer bastante negativa, bastante envidiosa, bastante mala, que es muy calculadora. Y ustedes, mis guerreros, estarán pensando, yo no hago estos videos para decirle, mira, te viene la mujer espectacular, te viene esta mujer. Yo te digo el mensaje que envían tus guías en este instante. Si te sale un mensaje hermoso, pues te lo doy. Si te sale un mensaje que hay que tenerle mucho más cuidado, pues te lo doy porque esa es la intención de los videos. Cuidado con esta mujer que va a llegar porque su intención es de irrumpir, de separar. Así que si alguno de ustedes está comprometido, cuidadito con esta mujer porque esta mujer que está llegando puede llegar para destruir tu matrimonio. Vamos a ver un consejo de amor para aquellos que se encuentran solteros. Uy, voló la carta, lo siento. Y otra para los que están solteros. Voy a buscar la de acá. Esta es la carta para los solteros, que fue la carta que voló. Y para la pareja, separación. ¿Viste? Hace un segundito dije esta para los solteros, pero no. Esta era para los que están casados. La de los solteros fue la que voló. Y aquí te sale separación. Mira, te estoy hablando de que para los que están en pareja, hay energías en las cuales personas en tu vida quieren romper tu relación, así que mucho cuidado. Y esta es una mujer que puede llegar nueva a tu vida, puede ser una mujer enviada por alguien que no soporta verte feliz y quiere que esto se termine. Y para los solteros, una relación de la vida pasada puede estar volviendo a caer en ti, así es que cuidado porque recuerdas, aquí te hablamos de ciclos que se pueden repetir nuevamente, así que esto puede ser alguien menor también del pasado que llega a tu vida a irrumpirla. No cometas los mismos errores del pasado, sigue adelante. Sigue tu camino. En pantalla en estos instantes te aparece el siguiente video que te recomiendo y en la parte superior está el enlace para que puedas reservar una consulta privada conmigo en Ciudad de México. Soy Jota y te decreto un mes de abril lleno de mucha luz y progreso.